En las profundidades del desierto del Sinaí, donde el sol y la arena se funden en un eterno abrazo, yace un misterio que ha permanecido oculto durante milenios. Una civilización olvidada, que adoraba a criaturas mitológicas, dejó detrás artefactos, símbolos y una profecía que ha estado esperando a ser descubierta. Hasta ahora. Amira Saed, una joven arqueóloga egipcia, se ve arrastrada por el misterio de un relicario antiguo, un objeto perdido que parece ser la clave para desvelar los secretos de la ciudad bajo la montaña del Sinaí. Pero no está sola en esta búsqueda. Oscuras organizaciones secretas, cultos y sombras del pasado la persiguen, dispuestos a todo para desenterrar lo que no debe ser revelado. ¿Qué sucedió con la civilización perdida del Sinaí? ¿Qué secretos esconde la profecía del ala quebrada? Y, lo más importante, ¿qué poder tienen los artefactos de un mundo olvidado que podría cambiar el curso de la historia? Acompáñanos en un viaje de misterio, historia y aventura, donde el pasado y el presente se entrelazan en una carrera por descubrir la verdad. Bienvenidos a La ciudad bajo la montaña del Sinaí. Suscríbete para que estés al día con nuevas entregas y no te pierdas ningún relato, que te atrapará y desearás seguir en nuestra compañía. Capítulo 1. El relicario del desierto. El Cairo, 2023. El Cairo, con su bullicio interminable y su aire pesado, parecía nunca descansar. Entre los gritos de los vendedores, el incesante ruido de los autos y el calor abrasador del desierto, Amira Saed se encontraba en el corazón de un mundo que, para muchos, se veía como un eterno crisol de historia y modernidad. La ciudad, para ella, era más que un simple entorno. Era el lugar donde sus sueños de arqueología se habían forjado, donde su pasión por los secretos del pasado se había alimentado a lo largo de los años. Era una mañana cálida cuando Amira decidió asistir a una subasta en un mercado de antigüedades en el Cairo. No era la primera vez que recorría estos lugares, pero ese día algo la atraía con una fuerza extraña. Quizás fuera el murmullo que se extendía entre los puestecillos o el destino que parecía ponerle una pista delante de los ojos. No era una subasta común, sino una en la que coleccionistas privados, expertos en artefactos raros, y, lo que le preocupaba más, ciertos individuos de miradas intensas y poco confiables, se reunían. Algunos coleccionaban por pasión, otros, como Amira, por el conocimiento, pero había quienes coleccionaban para fines oscuros. Su mirada se detuvo en un pequeño puesto apartado, donde un hombre de rostro sombrío y voz grave la saludó sin hacer preguntas. «Lo que busque, señora, está aquí», dijo mientras le señalaba una caja de madera gastada, con detalles tallados en las esquinas. El objeto en cuestión estaba envuelto en tela vieja, y cuando Amira lo deshizo, la vio, un relicario de jade, pequeño pero imponente, con grabados intrincados que formaban un patrón que no reconoció de inmediato. Sin embargo, lo que captó su atención de inmediato fue el grabado de un dragón, una figura mitológica que, hasta ese momento, solo había encontrado en leyendas antiguas y textos perdidos. El dragón no era común, pues sus alas se curvaban de forma extraña, casi como si estuvieran rotas o desgarradas, como un ala quebrada. El relicario estaba sellado con un mecanismo que, al parecer, nadie había tocado en siglos. Alrededor de la figura de jade, un conjunto de inscripciones en un idioma que Amira no conocía decoraban la superficie. Su instinto le dijo que este objeto era mucho más de lo que aparentaba. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Amira, tratando de ocultar su creciente interés, pero el vendedor ya la observaba con una mezcla de misterio y cautela. «Este no es un objeto común, señora. No todos pueden verlo, pero veo que usted lo ha hecho», respondió el hombre, como si supiera exactamente lo que estaba buscando. «El precio no es una cuestión fácil. Pero, como arqueóloga, usted debería entender que los artefactos como este no deberían caer en manos equivocadas». Amira lo observó más de cerca, intrigada. Algo en sus palabras la inquietaba, pero la curiosidad pudo más que el recelo. Finalmente, tras una conversación rápida, consiguió el relicario. Lo guardó con cautela en su bolso, sin saber que en ese momento había sellado su destino. El primer paso hacia un enigma. Al regresar a su departamento en el Cairo, Amira no pudo evitar una sensación extraña. Algo acerca de aquel relicario parecía llamar su atención de una forma casi sobrenatural. Ya había estudiado la historia egipcia en profundidad, pero nunca había escuchado hablar de una civilización que adorara dragones. La figura del dragón, un ser mítico en casi todas las culturas, se había asociado con leyendas de protección,
destrucción y poder absoluto. Sin embargo, ¿qué hacía un dragón en el contexto de Egipto? ¿Por qué este relicario parecía tan diferente a los artefactos que ella había manejado en su carrera? Decidió investigar. Pasó la noche analizando los grabados en el relicario con el apoyo de su biblioteca personal, donde almacenaba referencias de los textos más complejos sobre las civilizaciones perdidas. Lo que encontró fue sorprendente. La inscripción parecía estar relacionada con una antigua profecía sobre una ciudad perdida en las profundidades del Sinaí. La ciudad, según los textos, había sido construida bajo una montaña y estaba protegida por criaturas que volaban en los cielos del desierto, seres que los antiguos egipcios habrían considerado divinos. Además, algo que la sorprendió aún más fue la mención de una figura en particular. El ala quebrada, una figura mitológica que, según el texto, había sido el último de los dragones de la civilización perdida. Amira comenzó a buscar más información sobre este ala quebrada, pero lo que encontró solo aumentó su confusión. Los textos históricos sobre Egipto no mencionaban dragones, al menos no de manera directa. Sin embargo, otros escritos, de diferentes épocas y culturas, hablaban de una especie de ser alado, una criatura que se decía que había sido derrotada por los dioses. El comienzo de la persecución. A las primeras horas del día siguiente, Amira recibió su primera amenaza. El teléfono sonó, y al otro lado de la línea, una voz masculina y grave le advirtió: «Devuélveme el relicario. Si no lo haces, no solo pondrás en peligro tu vida, sino la de todos los que te rodean». Desconcertada, Amira intentó rastrear la llamada, pero al hacerlo, se dio cuenta de que el número era imposible de identificar. Entonces entendió que no se trataba de una simple coincidencia. El relicario tenía un valor mucho mayor de lo que había imaginado. Un mundo oculto de secretos. Al día siguiente, un mensaje más llegó a su correo electrónico. Un archivo con documentos antiguos que contenían más información sobre la ciudad bajo el Sinaí, sobre el ala quebrada y sobre un culto que, según el archivo, había estado buscando los artefactos de esta civilización durante siglos. Era el comienzo de algo mucho más grande que una simple expedición arqueológica. Algo peligroso, algo que los gobiernos, las sociedades secretas y los cultos habían perseguido durante generaciones. Y Amira, sin saberlo, había activado la chispa que desataría una cadena de eventos que cambiaría su vida y la de muchos para siempre. Capítulo 2. La leyenda del ala quebrada. El Cairo, una semana después. Amira Saed no podía dejar de pensar en el relicario. Había pasado una semana desde su descubrimiento en el mercado de antigüedades del Cairo, pero el eco de la figura de Jade seguía resonando en su mente. La inscripción en un idioma desconocido, los grabados del dragón, y especialmente la forma en que el ala del dragón estaba rota, como si la criatura hubiera caído de los cielos. Todo ello había ocupado su pensamiento sin descanso, llevándola a revisar miles de textos, antiguos y modernos, buscando alguna pista que pudiese conectar este artefacto con la historia real. En su mesa de trabajo, el relicario yacía sobre un fondo de papeles arrugados, mapas desplegados y libros abiertos. La luz de la tarde, cálida y dorada, se filtraba a través de las cortinas, iluminando el objeto con una suavidad inquietante. Cada vez que Amira lo miraba, sentía como si algo estuviera observándola. Era como si el relicario no solo perteneciera al pasado, sino que de alguna manera aún estuviera presente, esperando que alguien lo desentrañara. Pero lo más desconcertante era la historia que estaba empezando a desvelarse detrás de él. La conexión con la civilización perdida. Amira, al revisar la leyenda del ala quebrada en los textos antiguos, descubrió una mención que la hizo detenerse. En un fragmento del siglo VII, se hablaba de un ser alado, caído del cielo, pero no en términos de un simple mito. El texto describía cómo esa criatura había sido adorada como un dios por una civilización desconocida que habitaba en las montañas del Sinaí, siglos antes de la fundación de Egipto como lo conocemos. La idea de dragones y seres mitológicos nunca había formado parte del núcleo de la mitología egipcia clásica. Sin embargo, los antiguos egipcios sí tenían una tradición de seres alados, como las figuras de Horus, el dios del cielo, representado con alas de halcón. No era raro que las culturas antiguas confundieran o reinterpretaran fenómenos naturales, como meteoritos o grandes aves, como dioses o criaturas míticas. Pero lo que estaba leyendo Amira no era común. Los textos medievales hablaban de una caída de un ser alado, una figura con la capacidad de traer destrucción, y cuyo final había quedado atrapado en las cavernas del Sinaí. La ciudad,
como se decía, había sido enterrada bajo las rocas y las arenas, desapareciendo de los registros históricos en la misma medida que la civilización misma se esfumó. Los textos hablaban de una ciudad bajo la montaña, protegida por los descendientes de los seguidores del dragón, que habían jurado mantener en secreto tanto su existencia como el poder de la criatura que había caído. Amira cerró el libro con fuerza, abrumada por la revelación. El relicario, con su ala quebrada, debía ser parte de esa civilización. No solo representaba un símbolo religioso, sino que era el último vestigio de una cultura que había estado profundamente conectada con algo mucho más grande que cualquier imperio o faraón. Esta civilización había estado más allá de la comprensión de los egipcios, y tal vez incluso de otras grandes culturas antiguas. Un encuentro con Dmitry Volkov. Mientras Amira procesaba la información, el teléfono sonó. Era Dmitry Volkov, el historiador ruso con quien había trabajado en varias excavaciones previas. Dmitry había sido su compañero en diversos viajes de campo, y aunque sus especialidades no coincidían exactamente, sus mentes se complementaban a la perfección. «Amira, ¿qué has encontrado?», preguntó Dmitry, su voz grave y con un tono de cautela que la hizo sonreír. Sabía que Dmitry nunca se tomaba nada a la ligera, especialmente cuando se trataba de misterios arqueológicos. «Dmitry, he encontrado algo grande. Es un relicario, pero no es un objeto cualquiera. Está relacionado con una civilización olvidada en el Sinaí, una que adoraba a una criatura alada, o lo que algunos han llamado un dragón. La ciudad que esta civilización dejó atrás ha permanecido oculta, enterrada bajo las rocas de las montañas». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido por un suspiro. «Un dragón, dices. Amira, sabes que no soy un hombre de mitos. Pero si lo que dices es cierto, tenemos que ir a buscar esa ciudad. Los dragones no son solo leyendas en las culturas antiguas. Tienen un simbolismo profundo, tanto en el Oriente como en Occidente. Déjame preparar mis cosas. Nos vamos al Sinaí». Amira no necesitaba más. Era un paso hacia lo desconocido, y aunque el miedo acechaba en los rincones de su mente, la emoción de desentrañar un misterio tan profundo era más fuerte. A medida que colgaba el teléfono, se dio cuenta de que su vida, su carrera como arqueóloga, estaba a punto de tomar un giro irreversible. El relicario no era solo un artefacto antiguo. Era una llave. El misterio del culto del ala quebrada. Lo que más inquietaba a Amira no era solo la ciudad perdida o el dragón mitológico. Era el culto al que se referían los textos medievales, un culto que había dedicado generaciones a la protección y búsqueda de los artefactos de la ciudad oculta. La mención de los custodios del ala no era una simple referencia a un grupo religioso medieval. Había indicios de que este culto había existido mucho antes, incluso en las primeras dinastías egipcias, en formas disimuladas, como una especie de sociedad secreta dedicada a mantener el equilibrio del poder sobre los secretos del Sinaí. Este culto, según los textos antiguos, había intentado liberar al dragón de su prisión en las montañas. ¿Por qué? ¿Qué poder ocultaba esta criatura caída? Los dragones, aunque considerados mitológicos, estaban profundamente entrelazados con el simbolismo de poder, sabiduría y destrucción. La idea de que un culto antiguo hubiera intentado liberar una criatura con semejante poder, solo para luego ser derrotados, indicaba que algo mucho mayor estaba en juego. El relicario, entonces, no era solo un símbolo. Era un poder esperando ser desatado. Y aquellos que lo conocían o que creían que podían obtener ese poder, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Viaje al Sinaí. Una vez que la decisión fue tomada, Amira y Dmitry comenzaron a hacer los preparativos para su expedición. Ambos sabían que no se trataba de una simple excavación. Estaban buscando una ciudad perdida, sí, pero también estaban buscando algo mucho más grande, una clave para entender el destino de una civilización oculta. El Sinaí, con sus vastos desiertos y montañas rocosas, era un lugar tan antiguo como misterioso. Los egipcios lo veneraban y lo temían. El desierto, más que una barrera geográfica, se consideraba una puerta al más allá, un lugar donde los secretos más oscuros podían ser enterrados y olvidados por la humanidad. Amira se encontraba frente a una encrucijada. El Sinaí era peligroso, lleno de reliquias olvidadas y territorios inexplorados. Y, más aún, sabía que no estaban solos en su búsqueda. A medida que llegaba al aeropuerto del Cairo para tomar el vuelo hacia el Sinaí, recordó las advertencias del culto,
Devuélveme el relicario. No sigas buscando lo que no puedes controlar. Un futuro incierto. A medida que el avión despegaba, con el sol reflejándose, Amira no podía evitar sentirse atrapada entre el pasado y el futuro. Sabía que el relicario era solo el principio, pero también entendía que lo que estaban a punto de descubrir podría alterar el curso de la historia tal como la conocían. El Sinaí la esperaba, con sus secretos antiguos, y la ciudad perdida del dragón, que había estado oculta por siglos, solo un paso atrás, en el misterio de las arenas. Capítulo 3. El eco de los manuscritos prohibidos. Biblioteca Nacional de Egipto, El Cairo 3 semanas después. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la Biblioteca Nacional, un fenómeno extraño para un Cairo que rara vez se permitía ese tipo de melancolía. Amira caminaba por los corredores silenciosos con el relicario guardado en un estuche acolchado dentro de su bolso. El eco de sus pasos se mezclaba con el olor a papel envejecido, pergaminos y tinta antigua. A su lado, Dimitri avanzaba con un gesto firme, aunque su mirada delataba una inquietud que ambos compartían desde que descubrieron que el relicario no era simplemente un objeto arqueológico, sino una puerta hacia un secreto cuidadosamente enterrado. Los habían citado en una zona restringida de la biblioteca, detrás de una gruesa puerta de madera sostenida por un arco mameluco tallado con escenas de antiguos escribas. Solo unos pocos tenían acceso a ese espacio: investigadores especializados, académicos con décadas de trayectoria, y aquellos que sabían demasiado como para ser ignorados. Cuando empujaron la puerta, un hombre de barba fina y ojos cansados se giró hacia ellos. Vestía un traje marrón claro y llevaba guantes de algodón para manipular documentos antiguos. «Doctora Saed, señor Volkov», saludó con una voz tenue. «Soy el profesor Samir al-Hadid. Gracias por venir con tan poca antelación». Amira inclinó la cabeza. Nos dijo que había encontrado algo relacionado con el relicario. El profesor respiró hondo antes de acercarse a una mesa donde reposaba un pequeño conjunto de documentos. Estaban protegidos por láminas de vidrio templado y acompañados de una etiqueta roja: «Acceso restringido, archivos sensibles». «Lo que están a punto de ver», dijo Samir, con un tono apenas por encima de un susurro, «no debería existir. Y, sin embargo, lleva siglos oculto en esta biblioteca. Y aún más inquietante, no está catalogado oficialmente». Dimitri frunció el ceño. «¿Quiere decir que estos documentos fueron escondidos?» «Silenciados», respondió el profesor. «Literalmente borrados de los registros históricos». Amira sintió como un escalofrío le recorría la espalda. El profesor retiró uno de los cristales protectores y dejó al descubierto un manojo de hojas descoloridas, escritas en un arameo difícil de leer. Algunas palabras parecían haber sido raspadas deliberadamente, como si alguien hubiese querido mutilar su contenido. Este manuscrito es conocido entre unos pocos como el Registro del Monte del Dragón. Fue escrito por un monje siriaco en el siglo VI, quien afirmaba haber descubierto una ciudad bajo las montañas del Sinaí. Pero aquí viene la parte interesante. Pasó la página con sumo cuidado. Habla de una hermandad, una secta que protegía a un ser sagrado, aquel cuyo ala fue quebrada por el fuego del cielo. Su descripción coincide con las representaciones de dragones en varias culturas preislámicas. Amira se inclinó, intentando descifrar las líneas incompletas. ¿Por qué rasparon palabras específicas? Porque mencionaban ubicaciones, nombres, rutas, información que alguien no quería que sobreviviera. Dimitri cruzó los brazos. ¿Y quién haría algo así? ¿Gobiernos? ¿Religiosos? ¿Coleccionistas? Samir suspiró. Todos. Y ninguno. A lo largo de los siglos, diversos grupos han tratado este conocimiento como peligroso. Algunos por temor, otros por codicia, y otros por lealtad a una antigua promesa. Incluso la Iglesia, durante la Edad Media, declaró estos manuscritos como heréticos. Se enviaron órdenes para destruirlos, pero algunos escribas arriesgaron su vida copiando fragmentos y escondiéndolos aquí, en colecciones privadas o en monasterios remotos. El profesor extendió otro documento, claramente más moderno. Este archivo es de 1937, redactado por arqueólogos británicos que exploraron el Sinaí durante el mandato. Encontraron una serie de túneles sellados y símbolos idénticos al del relicario de ustedes. Los informes originales fueron confiscados por las autoridades coloniales y nunca publicados.
Solo sobrevivió este resumen, porque uno de los arqueólogos lo escondió entre los márgenes de un libro, que llegó a esta biblioteca décadas después. El texto estaba lleno de tachaduras y notas desesperadas. No entramos solos, símbolos reptilianos observados en las paredes, las linternas se apagaron al unísono, el guardia Carter desapareció en el túnel occidental. Amira sintió que el aire del salón se volvía más denso. Era como si cada palabra fuese una piedra colocada encima de otra, formando una estructura de secretos que llevaba siglos creciendo en silencio. «Profesor», murmuró, «¿por qué nos está enseñando esto?» Al-Hadid se quitó los guantes. Su expresión se volvió grave. «Porque ustedes ya están en medio de esto. Y no pueden retroceder. Hace 3 días, alguien accedió a la base de datos de la biblioteca buscando estos mismos documentos. Un usuario sin identificación. Y desde entonces, me han seguido 2 hombres con gafas oscuras. Esto ya no es solo arqueología. Es algo más grande. Alguien teme lo que están por descubrir». Dimitri intercambió una mirada significativa con Amira. «¿Quiénes son?» «No lo sé», susurró Samir. «Pero sí sé que no quieren que nadie encuentre la ciudad. Y mucho menos, que comprendan la profecía del ala quebrada». Amira sintió un pulso en el pecho. Una mezcla de miedo y determinación. «Entonces necesitaremos todo lo que pueda darnos». El profesor asintió y extendió un pequeño cuaderno negro, más reciente que los manuscritos. «Esto lo escribí yo. Compila todo lo que descubrí en los últimos 20 años. No lo entregaría a nadie más. Pero ustedes son los que siguen el rastro correcto». Antes de que pudieran responder, un sonido seco retumbó en el pasillo. Un golpe, como si algo pesado hubiera caído. Samir se puso rígido. Amira instintivamente guardó el cuaderno en su bolso. «No digan nada», susurró el profesor. «No hagan ruido». Otro golpe. Luego, un crujido. Dimitri se acercó a la puerta, moviéndose en silencio. Se asomó por la rendija apenas unos milímetros y regresó con la expresión endurecida. «Hay 2 hombres ahí afuera, y no parecen estudiantes de paleografía». Amira cerró el relicario con fuerza. «Dimitri, creo que ya nos encontraron». El profesor palideció. «Salgan por la escalera de archivo, al fondo. Yo los distraeré». Amira negó con la cabeza. «No, profesor, no podemos». «Es tarde para discutir», interrumpió Samir. «Ustedes deben seguir. Yo ya he vivido bastante. Pero la historia necesita continuar». Los golpes se hicieron más fuertes. Dimitri tomó la mano de Amira. «Vamos». Mientras corrían hacia la puerta secundaria, Amira escuchó al profesor cerrar la otra entrada desde dentro. Y por un instante, el eco del pasado, los manuscritos borrados, los documentos silenciados, los arqueólogos perdidos, todo se mezcló con el presente como un velo oscuro que apenas dejaba pasar la luz. Salieron a la escalera metálica, descendiendo mientras las voces al otro lado del salón gritaban órdenes cortas y frías. El viento nocturno del Cairo los recibió con un silencio que dolía. La búsqueda de la ciudad bajo la montaña del Sinaí acababa de convertirse en una persecución. Y las sombras ya habían empezado a moverse. Capítulo 4. Los nombres que no deben ser pronunciados. Barrio de Garden City, El Cairo esa misma noche. El taxi avanzaba lentamente entre las avenidas húmedas por la reciente llovizna. Amira no podía dejar de mirar por la ventana, convencida de que, en cualquier momento, un coche oscuro aparecería detrás de ellos. Dimitri, sentado a su lado, mantenía una mano disimuladamente cerca de la chaqueta donde guardaba una vieja navaja militar. Ninguno hablaba. El silencio entre ellos era el tipo de silencio que solo aparece después de haber escapado de una amenaza real. «No debimos dejar al profesor Al-Hadid solo», murmuró Amira finalmente, rompiendo ese peso mudo que les oprimía el pecho. Dimitri suspiró. Él sabía lo que hacía. «Y te lo digo en serio, si quería proteger algo, lo iba a hacer aunque intentáramos detenerlo». Amira apretó el cuaderno negro que había recibido del profesor. Sentía el cuero tibio bajo sus dedos, como si guardara un pulso propio. Una inquietante sensación le recorría la columna. Ese cuaderno, ahora más que nunca, era un objeto peligroso. Cuando llegaron al edificio de Dimitri, subieron sin cruzarse con nadie. Una vez dentro del apartamento,
Él verificó puertas y ventanas antes de encender apenas una lámpara, suficiente para leer pero no para llamar la atención desde la calle. Bien, dijo finalmente. Veamos qué es tan importante. Amira abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de notas escritas con la caligrafía firme del profesor. Diagramas, fechas, mapas del Sinaí, referencias cruzadas a manuscritos perdidos, símbolos y traducciones parciales. Pero lo más inquietante era una página marcada con tinta roja. Los nombres que no deben ser pronunciados, leyó Amira en voz baja. Samir mencionó que había grupos que habían tratado de ocultar esta historia a lo largo de siglos. Dimitri se acercó. ¿Qué dice? Amira pasó los dedos sobre el encabezado como si temiera activar algo al tocarlo. La Hermandad del Fragmento Celeste. El Cónclave del Silencio. La Orden del Custodio Negro. Los Hijos del Fuego Antiguo. Estos grupos, murmuró Amira, no aparecen en ningún registro académico. No oficialmente. Dimitri sonrió con ironía. Porque si aparecen, dejan de ser secretos. Amira siguió leyendo la primera sección. La Hermandad del Fragmento Celeste, fundada en el siglo XIII, afirmaba custodiar un fragmento caído del cielo que había herido al ser alado en la antigüedad. Desaparecieron tras la caída de Acre, aunque algunos documentos señalan que se replegaron hacia Egipto. ¿Ser alado?, preguntó Dimitri. ¿Otra referencia al ala quebrada? Amira pasó la página. El Cónclave del Silencio, activo desde el periodo bizantino, se encargó de destruir textos considerados peligrosos para la estabilidad política y religiosa. Sus agentes tenían la orden de borrar cualquier indicio de civilizaciones no registradas oficialmente. Manuscritos arameos, mapas hebreos, crónicas egipcias paralelas. Casi todo lo que mencionaba criaturas aladas fue eliminado. Entonces no es casual, dijo Dimitri. Todo ha sido parte de un patrón. Luego, la tercera secta. La Orden del Custodio Negro. Amira sintió que un escalofrío le recorría la piel al leer. Fue responsable de administrar descubrimientos arqueológicos conflictivos durante el siglo XIX y principios del XX. Sus miembros infiltraron gobiernos coloniales, museos europeos y comités científicos. Sus nombres fueron borrados de actas oficiales. Y finalmente, los últimos. Los Hijos del Fuego Antiguo. Mencionados solo en 3 documentos, supuestamente descendientes de guardianes que juraron proteger a la ciudad bajo la montaña del Sinaí. Algunos creen que aún existen, aguardando el cumplimiento de la profecía del ala quebrada. Amira cerró el libro, abrumada. Esto es demasiado. Si todo esto es real, entonces no estamos solo persiguiendo una leyenda. Estamos caminando sobre el territorio de organizaciones que llevan siglos matando información. Incluso gente. Dimitri se levantó, comenzó a caminar por la habitación con las manos en la cintura. Y esa gente nos vio entrar a la biblioteca. Saben quiénes somos. Y probablemente tienen al profesor. Amira apretó los labios. Tenemos que encontrarlo. No, Amira. Tenemos que sobrevivir. Y para sobrevivir, hay que entender qué diablos estamos persiguiendo. Ella respiró hondo y volvió a abrir el cuaderno en las últimas páginas. Allí había algo diferente. Una carta doblada, amarillenta, escrita en francés antiguo. Dimitri la tomó con cuidado. ¿De quién es? Amira respondió sin dudar. Parece del siglo XIX. Dimitri la leyó en silencio. Luego, con un tono bajo y sorprendido, dijo: Amira, es una carta firmada por Gianfranco Champollion. Ella se quedó inmóvil. El descifrador de los jeroglíficos egipcios. Una figura monumental en la historia. ¿Champollion estuvo involucrado en esto?, preguntó incrédula. Dimitri asintió. La carta dice que, durante una expedición menor de la que no hay registro oficial, halló una serie de símbolos que no correspondían a ningún sistema egipcio conocido. Y escribió esto. Dimitri leyó la frase. Temo que estos signos correspondan a un pueblo anterior a nuestros reyes, anterior incluso a los dioses tal como los interpretan los sacerdotes. Son formas reptilianas, aladas, y parecen referirse a una caída, una herida, un ala fracturada por un fuego que vino del firmamento. Amira sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal de frío en la espalda. Champollion murió muy joven, murmuró ella.
Muchos creen que por enfermedad, pero nunca se descartó un envenenamiento. Qué casualidad que él haya visto símbolos relacionados con la ciudad del Sinaí. Dimitri cerró la carta lentamente. No creo que haya sido una casualidad. Amira abrió la siguiente hoja del cuaderno. Era un mapa del Sinaí, marcado con rutas antiguas desaparecidas de los atlas modernos y un punto específico dibujado en tinta negra. Este lugar, murmuró, no figura en ninguna carta geográfica actual. Dimitri se inclinó. ¿Qué es? Amira tragó saliva. Un acceso. O lo que parece ser la entrada a algo subterráneo. Quizá, la ciudad. El silencio se apoderó de la habitación. Entonces, dijo Dimitri, esto es lo que estaban protegiendo. Esto es lo que querían impedir que encontráramos. Pero antes de que pudieran seguir hablando, algo rompió la quietud de la noche. Un pequeño impacto. Luego otro. Y otro. 3 golpes secos, metálicos. No en la puerta. En la ventana. Dimitri apagó la luz de inmediato. Solo la respiración contenida llenó la sala. Amira se acercó lentamente, apartó la cortina apenas 2 centímetros. Y lo vio. Un hombre vestido de negro estaba parado en el edificio de enfrente. Un lente rojo brilló en su mano. No era un arma. Era una cámara. Estaba fotografiándolos. Dimitri, susurró Amira con la voz temblando. Ya no están buscando documentos. Su sombra se inmovilizó. Están buscando a nosotros. Capítulo 5. La sombra frente a la ventana. El Cairo, medianoche, minutos después. Amira mantuvo la cortina apenas entreabierta, su respiración atrapada en la garganta. El hombre seguía ahí, inmóvil, vestido completamente de negro. No movía un solo músculo. Solo sostenía la cámara con un lente rojo que brillaba como un ojo mecánico. Era imposible no sentir que aquello no era solo vigilancia, sino una advertencia. Dimitri, susurró, sin apartar la vista, no está escondiéndose. Quiere que lo veamos. Dimitri se movió sigilosamente hasta su lado. Él también miró a través de la rendija. Eso no es vigilancia, murmuró. Es un mensaje. El hombre tomó otra fotografía. El sonido casi inaudible del obturador los atravesó como un disparo. Luego, sin prisa, bajó la cámara y levantó la mano derecha, mostrando algo entre los dedos, una pequeña tarjeta de color blanco. La dejó caer por el borde del edificio. Flotó como una pluma. Desapareció de su vista. Luego, simplemente, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad, como si se fundiera con ella. Amira se giró hacia Dimitri. Bajemos por esa tarjeta. Primero revisamos si no hay nadie esperándonos, respondió él, con una calma tensa. Tomaron el cuaderno del profesor, la carta de Champollion, el relicario y salieron del apartamento por la escalera de incendios. Dimitri bajó primero, asegurándose de que no hubiera rastros de intrusos. El viento traía un aroma extraño de metal húmedo y asfalto recién mojado. La tarjeta estaba en la acera, justo debajo del punto donde había caído. Amira la recogió. Era una tarjeta blanca, sin logotipo, sin nombre, sin número telefónico. Solo una frase escrita a mano con tinta negra. Deja de buscar lo que nunca debió ser encontrado. Por un instante, Amira sintió que el aire se comprimía a su alrededor. Dimitri le arrebató la tarjeta y la olió, la palpó, la vio a contraluz. Sin huellas. Sin marca. Un profesional. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. Dimitri respondió. No volveremos al apartamento. Si nos estaban observando desde otro edificio, pudieron haber entrado mientras salíamos. Amira respiró hondo. Podía sentir como la historia que perseguían ya no era un estudio arqueológico, sino un abismo que se abría bajo sus pies. Entonces nos movemos, dijo. Vamos al único lugar donde podemos avanzar sin ser vistos. Dimitri la miró con una mezcla de resignación y determinación. El archivo subterráneo. Amira asintió. Archivo subterráneo de la Universidad de El Cairo, 1:23 de la madrugada. El archivo subterráneo era un gigantesco depósito de documentos donados durante décadas por familias, exploradores, maestros, eruditos y arqueólogos que habían trabajado en Egipto desde el siglo XIX. Casi nadie sabía que existía. Estaba bajo llave, a 20 metros bajo tierra,
y solo unos pocos maestros tenían acceso total. Dimitri tenía uno de los códigos. No porque fuera profesor, sino por razones que Amira aún no conocía del todo. Descendieron por un ascensor estrecho. La luz parpadeante le dio al viaje un aire de descenso al inframundo. Cuando las puertas se abrieron, una ráfaga de aire frío los recibió. Las estanterías metálicas se extendían como un laberinto interminable. «Aquí no nos encontrarán», dijo Dimitri. Amira abrió el cuaderno del profesor. «Busquemos si alguno de estos grupos secretos dejó rastro en Egipto durante el siglo XX. Si Champollion estaba involucrado, otros grandes nombres también pudieron haberlo estado». Caminaron hacia la sección de archivos europeos. Dimitri encendió una lámpara portátil y apuntó hacia una hilera polvorienta de carpetas azules. «Aquí están los registros de misiones francesas de 1920 a 1950. Amira comenzó a revisar nombres: arqueólogos, lingüistas, geógrafos. Y ahí lo vio. Un nombre subrayado en rojo. Henry de Valois, expedición de 1937, Sinaí. La misma fecha mencionada en los documentos del profesor Al-Hadid. «Mira esto», dijo Amira. Dimitri tomó el expediente. Adentro solo había 3 páginas. La primera describía al arqueólogo Henry de Valois como desaparecido en circunstancias desconocidas. La segunda era una carta oficial francesa dirigida a su familia, asegurando que las investigaciones continuarían. La tercera era un recorte de periódico con un titular: «Desaparece equipo francés en el Sinaí. Se cierra la investigación por razones de seguridad nacional». Amira frunció el ceño. «Esto es inusual. Francia nunca cierra investigaciones arqueológicas por seguridad nacional. A menos que hubieran encontrado algo que no podía hacerse público». Dimitri tomó el recorte. «¿Qué más dice?» Amira lo leyó. Según fuentes no verificadas, el equipo descubrió un pasaje subterráneo cuya estructura no coincide con ninguna etapa arquitectónica conocida en la región. Testigos afirman haber visto símbolos extraños en las paredes, similares a reptiles o bestias aladas. Amira sintió un temblor en el pecho. Otra vez, el símbolo del dragón. Dimitri guardó el recorte en su bolsillo. Esto confirma que varios equipos de exploración vieron lo mismo. Y todos fueron silenciados. Ella siguió revisando. Entre otras carpetas, encontró un sobresellado con cera rota. Lo abrió con cuidado. Dentro había una fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba una pared de piedra con un grabado gigantesco. Una criatura alada, serpentina, rodeada de figuras humanas postradas. Pero lo más impactante era el texto, tallado en líneas curvas. «Aquí cayó el guardián del cielo, herido por el fuego de los reinos superiores. Sus alas fueron quebradas». Amira leyó en voz baja. «Y su caída marcó el nacimiento de la ciudad bajo la montaña». La profecía es real. Dimitri la miró fijamente. «Amira, esto ya no es solo arqueología. Es una guerra de información que lleva siglos. Los grupos que vimos en las notas no son leyendas. Son reales. Y nos están cazando». Antes de que Amira pudiera responder, un sonido metálico resonó desde el pasillo exterior. Un golpe seco. Luego otro. Y otro. Amira se quedó helada. «¿Lo escuchaste?» Dimitri apagó la lámpara portátil. «Sí. No estamos solos». Un haz de luz se reflejó entre las estanterías, oscilando lentamente. Un susurro inhumano, como un roce de tela. Una sombra se movió al final del pasillo. Dimitri tomó a Amira del brazo. «Corre». Ella sintió la adrenalina dispararse. Corrieron entre estantes, esquivando cajas, mientras los pasos detrás de ellos se aceleraban. Amira escuchó una voz masculina, profunda, que decía algo en un idioma extraño, como una mezcla de árabe antiguo y hebreo. El tono era amenazante. Dimitri abrió una puerta lateral. «Por aquí». Entraron y la cerraron de golpe. Amira apoyó la espalda contra la puerta mientras las luces del exterior seguían moviéndose. «Dimitri», susurró, «¿quiénes son?» Él la miró con una seriedad absoluta. «No lo sé aún. Pero sí sé algo. Esa voz, esa forma de pronunciar, no es la de un asesino normal». Amira tragó saliva. «¿Qué quieres decir?» Dimitri bajó la mirada.
Quiero decir, que no estoy seguro de que sean completamente humanos. Un golpe brutal sacudió la puerta. La madera casi cedió. Amira apretó el relicario contra su pecho. Sea lo que fuese que los perseguía, estaba muy cerca. Si te ha gustado este relato, suscríbete y no te pierdas lo que sigue.